Honda contra Rossi. Para el año 2003, Valentino Rossi no solo estaba ganando, estaba redefiniendo MotoGP. Ya había conseguido títulos consecutivos con Honda, haciendo de la RC211 Unto la máquina más dominante en la parrilla. Para los de afuera, Honda parecía imparable. Tenían la mejor moto, los mejores ingenieros y el mejor piloto. Pero a puertas cerradas, la cultura corporativa de Honda llevaba una peligrosa arrogancia. Los ejecutivos de Honda creían que su ingeniería era la verdadera estrella, no el piloto. Sugerían abiertamente que cualquiera podría ganar con la RC211 Unto, menospreciando el papel de Rossi. Para un hombre obsesionado con demostrar la superioridad del piloto sobre la máquina, esas palabras calaron hondo. Las reuniones se volvieron tensas. Los comentarios detallados de Rossi sobre el equilibrio del chasis, la respuesta del acelerador y la estabilidad de frenado a menudo eran ignorados. Los ingenieros de Honda actuaban como si el diseño de la máquina fuera perfecto, sin querer reconocer el talento del piloto por su éxito. El punto de inflexión llegó cuando Rossi se dio cuenta de que no era solo otro empleado. Lo estaban tratando como prescindible. Honda quería encerrarlo en un contrato estricto donde tuviera poco que decir en la dirección del desarrollo. Para un competidor ferozmente independiente como Rossi, esto era asfixiante. La arrogancia era tan ciega que los ejecutivos de Honda no creían que él se iría alguna vez. Pensaban que Rossi los necesitaba más a ellos que ellos a él, pero a finales de 2003, Rossi tomó una decisión que cambiaría MotoGP para siempre. Se fue. Firmó con Yamaha, un equipo que luchaba en la parte trasera con una M1 poco potente. Muchos pensaron que era un suicidio profesional, pero cuando Rossi ganó en su debut en 2004, venciendo a Honda con una moto inferior, no fue solo una victoria, fue una venganza. La arrogancia de Honda había resultado en un fracaso espectacular, creando la deserción más famosa en la historia de MotoGP. La salida temprana de Stoner. Casey Stoner era un fenómeno, un piloto que podía tomar una Ducati notoriamente inestable, una que rompía a otros pilotos, y someterla a su voluntad, ganando el campeonato mundial de 2007 contra todo pronóstico. Cuando se mudó a Honda en 2011, demostró que no fue casualidad. Dominó de inmediato, ganando el título en su primer año con la RC213 Quinto. Stoner estaba en la cima de sus habilidades, temido por sus rivales y respetado por los ingenieros que lo llamaban el piloto más talentoso de su generación. Y luego, solo un año después, lanzó una bomba. Retiro a la edad de 27 años. El paddock quedó atónito. ¿Por qué un campeón vigente, aún en su mejor momento, se retiraría? Stoner citó fatiga. Fatiga, frustración con la política de MotoGP y un deseo de pasar más tiempo con su joven familia. Estaba cansado de las constantes batallas fuera de la pista, cambios de reglas en los que no creía, un deporte que sentía estaba perdiendo su pureza. Para los fanáticos, se sentía como si MotoGP hubiera sido privado de una década de grandeza. Las consecuencias fueron sísmicas. Honda perdió su arma dorada justo cuando Márquez estaba esperando entre bastidores. Rossi, Lorenzo y Pedrosa se libraron del tormento de enfrentarse a Stoner en su mejor momento año tras año. ¿Y Stoner mismo? Se convirtió en un fantasma de lo que podría haber sido. Algunos creen que podría haber ganado 5, tal vez 6 campeonatos si se hubiera quedado. En cambio, su carrera terminó abruptamente, dejando un legado de brillantez, pero también uno de los mayores que hubiera pasado en la historia de MotoGP, el fiasco de los neumáticos de Michelin. El Gran Premio de Cataluña de 2009 se recuerda por una de las mejores batallas de la última vuelta en la historia de MotoGP entre Rossi y Lorenzo, pero oculto tras el espectáculo estaba uno de los mayores fracasos de proveedores del deporte, el desastre de los neumáticos de Michelin. Para el año 2009, el deporte había cambiado a un modelo de proveedor único de neumáticos, terminando la intensa rivalidad entre Bridgestone y Michelin. Pero Catalunya expuso cuán peligrosa podía ser esa dependencia. Durante el fin de semana de la carrera, los pilotos se quejaron de que los compuestos de Michelin se sobrecalentaban y se ampollaban bajo las altas temperaturas de la pista. Los neumáticos no solo perdían agarre, se desintegraban a mitad de carrera. Varios pilotos, incluidos grandes nombres como Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso, sufrieron problemas de manejo aterradores. El neumático delantero de Pedrosa se degradó tan rápidamente que se vio obligado a llegar cojeando a casa sin posibilidad de competir. Dovizioso describió más tarde la experiencia como correr sobre hielo. Los pilotos informaron de caídas masivas en los tiempos de vuelta, deslizándose incontrolablemente por las curvas sin forma de luchar. El problema no era menor, era sistémico. Michelin había calculado mal las exigencias de la abrasiva superficie de Catalunya combinada con el calor, trayendo compuestos que simplemente no eran adecuados para las condiciones. Como resultado, solo un puñado de pilotos tenía neumáticos capaces de rendir de manera consistente. Convirtió la carrera en una lotería. Rossi y Lorenzo, ambos con los juegos mejor conservados, libraron un duelo épico mientras otros luchaban solo por mantenerse en pie. Las consecuencias fueron brutales. La credibilidad de Michelin sufrió un gran golpe. En el paddock se difundieron rumores de que MotoGP estaba arriesgando su reputación al permitir que una sola empresa tuviera tanto control sobre la competencia. En unas pocas temporadas, el modelo de proveedor único fue reorganizado y se exigió un control de calidad más estricto. Catalunya
El año 2009 sigue siendo una advertencia de cómo una falla de neumático puede no solo arruinar una carrera, sino también sacudir la confianza de todo un campeonato. El desastre de Ducati de Lorenzo. En 2016, Jorge Lorenzo tomó una decisión que sorprendió al paddock. Él estaba dejando Yamaha, el equipo donde se había convertido en 3 veces campeón del mundo, para unirse a Ducati. En teoría, era audaz. Ducati tenía dinero, poder y un hambre de volver a la dominación. Pero la realidad resultó brutal. La moto de Ducati era notoriamente difícil, salvaje en la aceleración, terca en las curvas y construida para un estilo de conducción completamente diferente. Lorenzo, conocido por sus líneas suaves y fluidas, de repente se encontró luchando con una máquina que exigía agresividad y fuerza bruta. La curva de adaptación fue empinada. Las primeras carreras en 2017 pintaron un panorama feo. Lorenzo estaba terminando fuera del top 10, a millas del ritmo de tanto Marcos como de su antiguo compañero de equipo, Rossi. Para un piloto con su ego y currículum era humillante. Ducati había apostado millones por él, pero los resultados no llegaban. Los críticos lo destrozaron, calificando el movimiento como el comienzo de su caída. Pasó más de un año antes de que finalmente se adaptara a la Ducati, ganando en Mugello y Cataluña en 2018. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Ducati ya había perdido la paciencia y había firmado a Danilo Petrucci para reemplazarlo. El resurgimiento de Lorenzo llegó demasiado tarde, y en un giro cruel, dejó Ducati justo cuando había aprendido a dominar la bestia. Lo que se suponía que iba a ser un movimiento definitorio para su carrera terminó fracturando su reputación y lo puso en un declive del que nunca se recuperó. Esa decisión de dejar Yamaha por Ducati sigue siendo uno de los errores de carrera más infames de MotoGP. La salida repentina de Suzuki. La partida de Suzuki de MotoGP en 2022 sorprendió al deporte. Solo 2 años antes habían alcanzado la cima, Joan Mir ganando el Campeonato del Mundo 2020, una hazaña que nadie vio venir. La GSX-RR de Suzuki fue alabada como la máquina más equilibrada en la parrilla. Su alineación de pilotos con Mir y Alex Rins era competitiva, leal y hambrienta. El equipo tenía impulso, prestigio y el apoyo de los fanáticos. Luego, de la nada, llegó el anuncio. Suzuki iba a dejar MotoGP a finales de 2022. Incluso los pilotos se enteraron a través de noticias filtradas antes de que se les informara cara a cara. ¿La justificación? Tensión financiera, reestructuración corporativa, cambio de enfoque hacia proyectos de sostenibilidad. Pero para el paddock se sintió como una traición. Una fábrica que acababa de demostrar que podía ser como gigantes como Yamaha, Honda y Ducati se retiraba en su apogeo. Las consecuencias fueron inmensas. Los pilotos quedaron descolocados, luchando por asientos, ingenieros, mecánicos y personal de repente desempleados después de construir un proyecto ganador de campeonatos. Los fanáticos estaban furiosos. Mir y Rins se sintieron abandonados, sus carreras interrumpidas. Muchos creían que Suzuki había acabado con una de las historias más fascinantes de MotoGP, un gigante desvalido que había resurgido justo cuando se estaba convirtiendo en parte del futuro del deporte. Hasta el día de hoy, los conocedores susurran que la verdadera razón no fue solo el dinero. Algunos señalan la política interna en Japón, una falta de voluntad corporativa y una renuencia a comprometer presupuestos a largo plazo para las carreras. Cualquiera que fuera el motivo, la salida de Suzuki en 2022 se mantiene como una de las decisiones corporativas más oscuras y sin sentido en la historia de MotoGP. No fue solo el fin de un equipo, fue el fin de la esperanza para innumerables fanáticos que creían haber encontrado su día moderno para enfrentarse a gigantes como Honda y Ducati. El fracaso de Rossi con Ducati. Cuando Rossi dejó Yamaha después de 2 títulos con Jorge Lorenzo como compañero de equipo, el mundo esperaba fuegos artificiales cuando se unió a Ducati en 2011. Era la historia perfecta, el mejor piloto de Italia uniéndose con el fabricante más querido de Italia. Los fanáticos imaginaron una dinastía moderna de Ferrari-Schumacher en forma de MotoGP, pero la realidad se convirtió en una pesadilla. La Ducati de Mosedici ya era famosa por destruir carreras. Su chasis de fibra de carbono, su parte delantera rígida y su manejo violento la hacían casi imposible de dominar. Pilotos como Marco Melandri y Sete Gibernau se habían ido humillados tras intentos fallidos. Rossi, junto con su legendario jefe de equipo Jeremy Burgess, pensaron que podrían domar a la bestia, pero los ingenieros de Ducati eran tercos, creían en su filosofía de diseño radical y resistieron las demandas de Rossi para cambiar. Carrera tras carrera, la frustración crecía. Rossi luchaba con el frontal como si estuviera hecho de piedra, perdiendo el control a mitad de curva. Su estilo de frenado no se adaptaba al chasis rígido, y la aceleración se sentía más como montar un bronco salvaje que una máquina de carreras. Rossi suplicó a Ducati que cambiara a un chasis de aluminio, el estándar en MotoGP. Ducati se negó, insistiendo en que su solución de carbono demostraría ser superior si Rossi se adaptaba. Los resultados fueron catastróficos para su legado.
A lo largo de 2 años, Rossi logró solo 3 podios, a menudo terminando fuera de los 5 primeros y a veces apenas entrando en el top 10. Los fanáticos que una vez lo vieron como intocable ahora miraban con incredulidad mientras luchaba con pilotos de mitad de tabla a los que solía doblar. El sueño del matrimonio italiano se había vuelto tóxico. Para 2013, Rossi sabía que la apuesta había fallado. Regresó silenciosamente a Yamaha admitiendo la derrota. La arrogancia de Ducati que la de Rossi. El talento por sí solo podría doblar la física terminó avergonzando a ambos lados. Para Rossi fue el capítulo más oscuro de su carrera. Para Ducati fue la prueba de que su filosofía necesitaba ser desmantelada antes de que se pudiera hacer un progreso real. Solo después de años de reestructuración, Ducati se recuperó, pero la cicatriz de la era Rossi aún persiste como uno de los fracasos más infames de MotoGP. Separación. Vinales-Yamaha. Maverick Vinales llegó a Yamaha en 2017 como la próxima gran estrella. Era rápido, valiente e inmediatamente ganó carreras, incluso liderando el campeonato a principios de ese año. Muchos pensaron que estaba destinado a ser el hombre que llevaría a Yamaha después de Rossi, pero detrás de escena las grietas comenzaron a mostrarse. Vinales luchó con la consistencia. Un fin de semana parecía intocable. Al siguiente era invisible en el medio del pelotón. Culpa a la Yamaha por su imprevisibilidad, y Yamaha, a su vez, se frustró con sus exigencias y cambios de humor. Para el año 2021, la relación colapsó. Después de una serie de malos resultados, la frustración de Vinales estalló. En un giro impactante, Yamaha lo acusó de intentar deliberadamente dañar el motor de la moto durante una carrera en Austria. Era algo inaudito, una fábrica acusando a su propio piloto de sabotaje. Vinales fue suspendido de inmediato, una salida humillante para un piloto que alguna vez fue considerado su futura estrella. Las consecuencias fueron desagradables. Vinales rompió lazos con Yamaha a mitad de temporada, uniéndose a Aprilia en desesperación. La reputación de Yamaha también se vio afectada, criticada por manejar mal otra relación con un piloto después de años de drama interno con Rossi y Lorenzo. Lo que debería haber sido una era dorada se convirtió en una advertencia de cómo la mala gestión, la confianza rota y el ego personal pueden hacer implosionar incluso las carreras más prometedoras. Para Vinales, el cambio a Aprilia le dio un nuevo comienzo, pero la sombra de esa fea ruptura todavía lo sigue. Para Yamaha, fue otro capítulo en una saga de larga duración de fallos en la gestión de sus pilotos y otro recordatorio brutal de lo rápido que las cosas pueden desmoronarse en MotoGP.